Bueno, genial. Vamos a hablar de los central bank digital currency, ¿no? Que es un tema importante hoy en día, ¿no? Partimos un poquito de la situación actual, luego desarrollamos pues todos los riesgos y tal, y luego ya voy a hacer un par de conclusiones. Bueno, ya sabéis que si tenéis cualquier idea, cualquier punto de vista, pues dejadme un comentario que me encanta escuchar vuestra opinión. Vale, bueno, ¿cuál es el status quo actual? Bueno, pues es un poco, vamos a partir un poquito de la situación de China, ¿no? Que es, podríamos decir, hasta cierto punto el líder en este tema y luego vamos viendo cómo sería la adaptación a Europa y a Occidente, ¿no? En China, bueno, la banca comercial, sabéis que el Estado siempre tiene más del 51% en la banca comercial, ¿no? Esto luego veremos que es muy importante, ¿no? En Europa no. En Europa la banca comercial es 100% privada, ¿no? Y en Estados Unidos, bueno, en Occidente en general, ¿no? El esquema, ¿no? El paradigma es banca privada. E incluso el Banco Central es privado, ¿no? Bueno, Estados Unidos, el Banco Finland y el Banco de Italia, ¿no? Serían los ejemplos más paradigmáticos de eso, ¿no? Con diferentes accionistas, ¿no? Pero bueno, pero privado. Y luego tenemos también el Bank for International Settlements, que eso ya es peor, ya no es solo que sea privado, sino que los accionistas son secretos, ¿no? Que manda, que tiene tela, ¿no? Tiene telita la cosa. Bueno, partiendo de ese esquema, ¿no? Tenemos que meternos también en un concepto ahí fundamental, que es el concepto del credit creation, ¿no? Que es el concepto de que la banca comercial en Occidente y en China, ¿no? Y en Japón, ¿no? Bueno, la banca comercial generalmente en casi todos los sitios crea dinero de la nada cuando da préstamos, ¿no? De lo de credit creation, porque al final estás creando un derecho de cobro y porque tiene un fundamento contable, ¿no? Lo dice muchos autores, ¿no? Y la contabilidad financiera pues un poco se crea por esta razón, ¿no? De generar esa posibilidad, ¿no? De la contabilidad financiera de partida doble, generar esa posibilidad de generar de la nada, ¿no? El derecho de cobro y al mismo tiempo el dinero, ¿no? Vale, bien, entonces también partimos de otra situación en China, que es el tema del dumping monetario, ¿no? Que en China, bueno, pues están constantemente imprimiendo billetes, ¿no? Aumentando la oferta monetaria, que para devaluar su moneda y poder exportar más barato, ¿no? Exportar más fácil, ¿no? Eso también es una razón más, ¿no? Para crear el CBDC, ¿no? Bueno, pues sí, lo crea el CBDC a través de una capa de ocultación de tema informático, blockchain, etcétera, pues es más difícil de rastrear, ¿no? Los datos de cuánto dinero estoy inyectando en la economía. Bueno, sobre el CBDC actualmente, ¿qué te permite el CBDC? Pues te permite aumentar la oferta monetaria sin ningún control. Incluso te permite aumentarla hasta el punto de que no necesitas ni imprimir los billetes, ni necesitas que los bancos den crédito, simplemente aumentas ahí, haces tu apunte contable, ¿no? Y luego lo transformas en blockchain y para adelante, ¿no? Con el dinero, ¿no? O sea que te permite devaluar el dinero más todavía, sin ni siquiera el control de que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tenga que imprimir los propios billetes. Más cositas. Claro, ¿eso qué supone? Eso supone que le quitas poder al sector público, le quitas poder, en este caso en Central Modelos en España, le quitas poder al Ministerio de Hacienda, porque la Casa de la Moneda en España depende del Ministerio de Hacienda, no la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Entonces, ahí reside también el quid de la cuestión, ¿no? Porque sabiendo que hoy en día pues, los bancos centrales están más o menos controlados por la gran banca privada, incluso que son accionistas, pues claro, si le quitas al Estado incluso lo que es el propio billete, ¿no? Que eso es una cosa que todavía mantiene el sector público, pues al final le estás comiendo una parte de su poder al sector público, que es, bueno, pues fundamental. Más cositas, conviertes el dinero en algo hackeable. Esto es una cosa muy importante, ¿no? Que dice, bueno, vale, no, es que es muy difícil de hackear. Bueno, ya hay gente que está hablando, ¿no? Del hackeo del blockchain, del hackeo del Bitcoin. Y está claro que los inventores, ¿no? ¿Quién inventó el Bitcoin, no? El Satoshi Nakamoto, ¿no? Que significa Satoshi Nakamoto en japonés.
la compañía. La compañía. ¿No? ¿Cómo sería la abreviatura de la compañía? Entonces, al final está claro que hay un inventor, o un grupo de inventores que además han estado escribiendo papers en todos estos años de la creación del Bitcoin y que todo el mundo ha salido, bueno, la gente que estaba en ese mundillo ha salido de los papers y sabe más o menos quiénes son. Entonces, hackeable, no, es que es muy difícil. Bueno, sí, bueno, es muy difícil, pero todo lo que es informático es hackeable. ¿Qué más cosas ocurren? Pues que le quitas libertad al público, le quitas independencia al público. Esto dice, bueno, no pasa nada. Bueno, pues sí pasa, ¿no? Porque al final cada vez que la gente hace una transacción tiene que estar pensando que hay alguien espiándole, que puede ser un señor funcionario del gobierno o puede ser la subcontrata que termina en un señor de Bangladesh que hizo una FP de informática bangladesí y que está viendo tu operación. Entonces, bueno, pues efectivamente estás cambiando el paradigma, ya no es una cosa privada entre dos personas que tienen todo el derecho del mundo a hacer operaciones para colaborar y para sobrevivir, ¿no? Bueno, más cosas. Aparte de lo que comentaba, ¿no? De que al final entras ahí en la teoría de Howard, de ver quién estás, quién sabe qué, ¿no? Estás eliminando la capacidad de mantener valor del dinero, que eso es una característica fundamental del dinero. Todo el mundo, bueno, en cualquier manual, ¿no? Aparece, ¿no? La capacidad de mantener dinero, el valor. Diríamos que es la principal característica del dinero. La capacidad de atesorar del público, la capacidad de atesorar dinero, ¿no? De hecho, por eso está volviendo tanto el oro, porque el dinero está ya tan vilipendiado, la autoridad monetaria imprime tantísimo dinero que, bueno, se está cargando un poco el dinero, ¿no? Y por eso vuelven por los metales. Le metes también otra capa de ocultación al credit creation, no solo al dumping monetario, sino también al credit creation de la banca privada. Porque hasta ahora, ¿cómo funcionaba lo de generar dinero de la nada, ¿no? Bueno, pues buscas una persona, un prestatario que necesita dinero, un empresario que necesita dinero, ¿no? Como decían en mi facultad cuando estaba un desahorrador, y le das un crédito contra su solvencia. Eso requiere, lógicamente, que captar a esa persona, requiere un marketing, requiere una estructura. Y luego, después de que tienes esa solvencia, ¿no? Contrastas con los papeles que te entrega ese señor, su solvencia, y después de que tienes la solvencia, ¿qué haces? Pues con un apunte contable generas el crédito de la nada, ¿no? Eso se quedaba en la capa de lo que se llama contabilidad bancaria, ¿no? Que es lo típico, una contabilidad financiera especial para los bancos, pero ahora le metes el CBDC. Entonces, ¿qué creas? Creas otra capa de ocultación que hace más difícil llegar a ese fenómeno, ¿no? A ese concepto de credit creation, de la creación monetaria por parte de la banca privada. Y entonces, todo esto al final, ¿en qué redunda? Redunda en que estás manteniendo ese flujo monetario, ese flujo de valor, porque claro, cuando el prestatario te va a devolver el dinero al prestamista, al banco, te está entregando intereses de dinero valioso, de dinero que le ha costado conseguir en la economía real, ¿no? Esos son euros auténticos y hacia dónde fluyen, hacia la banca privada, ¿vale? Bueno, hemos dicho que es un poco lo mismo, ¿no? Banca pública, banca privada, depende un poco del país, pero más o menos es lo mismo. ¿Y en qué está redundando? En que en Occidente hoy en día todo es de la banca privada y la concentración de la propiedad de las empresas en la banca infinita. Se han hecho muchos estudios y también me acuerdo de un estudio suizo, de un paper suizo, que el 90% de las empresas están en manos de ese conglomerado, ¿no? Que es la banca privada hoy en día, los grandes bancos, los grandes fondos, BlackRock, State Street, Vanguard, en fin, bueno, se entiende, ¿no? No se llama ese sector, ¿no? Bancario que tanto poder tiene y además que se va metiendo prioritariamente en las industrias más estratégicas, como por ejemplo en la comunicación, en Hollywood, etc. Bueno, más cositas, un poquito ya a modo de finalización, ¿no? de finalizar ya el vídeo. El credit creation, bueno, se puede entender hasta cierto punto, ¿no? Esa creación monetaria, pero tiene que ser algo en manos del sector público, tiene que ser
ser algo que revierta a los ciudadanos en forma de menos impuestos, lógicamente. Claro, porque hoy en día se entiende lo de revertir a los ciudadanos con crear una oficina de feminismo, ¿no? Según quien lo escucha, eso no es, ¿no? Eso es justo lo contrario, que las redes clientelares es justo lo contrario. Tiene que revertir en formas auténticas, ¿no? Como por ejemplo menos impuestos, ¿no? Entonces, una banca privada, 100% privada, no tiene sentido con todo este esquema. Tiene sentido que haya sector público, que haya control, y que haya control de las instituciones de seguridad del Estado. Tampoco tiene sentido quitarle libertad a los ciudadanos. Occidente y en general el progreso se fundamenta en darle a los ciudadanos libertad para que prosperen de verdad, libertad para que haya innovaciones, libertad para que haya nuevas tecnologías, libertad para que haya nuevos procedimientos en la sociedad y respetar los fundamentos, y uno de los fundamentos es la libertad. Sin libertad no hay Estado y al final, lo que siempre digo, terminan los del políbulo montados ahí en un cochecito de cartón tan orgullosos de su cochecito de cartón, ¿no? Por las calles de la Unión Soviética, ¿no? Tan contentos de tener ahí campos de concentración, pero en un cochecito de cartón y, como les digo, constipados se mueren. Y además que es que no tiene sentido, ¿no? Lo de los monopolios. Además, estamos en un momento de la historia en que es evidente que bastante tiene el Estado con hacer frente a la realidad, como para encima meterse en estos berenjenales del CBDC, ¿no? Más cosas. Bueno, el CBDC al final es meter riesgo en el sistema, porque el CBDC hemos dicho que es hackeable. Y si se te hackean el dinero, imagínate que te hackean el dinero. El dinero es lo primero en el Estado, porque sin dinero no hay, por ejemplo, tanques, ni aviones, ni misiles, ni fragatas. El dinero es lo primero en el Estado. Entonces tú imagínate que te hackean el dinero y que te crean una crisis mastodóntica, ¿no? Y te han mangado todo el dinero, ¿no? Que debería ser sagrado. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos otra vez al oro, ya definitivamente, ¿no? Y ya, bueno, pues ya no era culpa, ¿no?, de la banca privada de los últimos 300 años, ahora ya es culpa de los informáticos, ¿no? Entonces, yo creo que meter más riesgo no es lo más apropiado en este momento, ¿no? Y luego, bueno, hay que revertir los privilegios de la banca privada en Occidente, porque, o sea, no tiene ninguna lógica que haya un oligopolio de empresas, en este caso bancos grandes, que controlan toda la economía, que son dueños de la metalurgia, son dueños de todos los canales de televisión, son dueños de todos los canales de televisión de todos los países. ¿Y por qué? Pues porque es imposible competir con una economía como la China, que no juega ese juego y que respeta un poco más, ¿no?, las reglas del juego en ese sentido, ¿no? Y entonces hay que revertir un poco ese deterioro que ha sufrido Occidente, que han sufrido los mercados, y volver a una economía de mercado y abandonar el capitalismo, ¿no? El capitalismo, yo lo enfoco, sé que no todos los autores lo enfocan así, pero el capitalismo, esa palabra realmente lo que significa es el poder del capital, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Quién tiene hoy en día el capital? Los grandes bancos, ¿no? ¿Quién tiene el poder? Realmente tiene el poder hoy en día, porque controlan todo, ¿no? Y bueno, en la política no vamos a hablar de los políticos hoy en día, en 2025, ¿no? ¿Y hacia qué hay que ir? Hay que ir hacia el mercado, a respetar la eficiencia del mercado, a respetar